Acaba de ganar el Sportivo Trinidense, sí señores, volvimos a la victoria, volvimos a ganar en casa y a un rival tradicional como lo es el Nacional de Barrio Obrero. Acabamos de ganar 2-0 en un partido clave, importantísimo en lo que es para acomodarnos en la tabla de posiciones del torneo de apertura, pensando también en clasificar, ¿por qué no?, a una competencia internacional y también pensando en la tabla de abajo. Una gran victoria por donde se lo mire, porque volvimos a ganar de local, volvimos a demostrar que en casa no se jode, que en casa se puede ganar y hay que ganar. Y se ganó, se ganó, se ganó jugando bien, se ganó merecidamente. La vez pasada en el partido ante Libertad se jugó bien, no se dio el resultado y eso es lo bueno, que ahora se jugó bien y se ganó. Porque si bien lo más importante es el resultado, pero también el cómo es importante. Y eso lo estaba mostrando Triqui. ¿Cómo lo demostró a lo largo de la apertura? En momentos en los que no se nos daban los resultados, que nos empataban sobre el final, o quizás nosotros mismos por errores tontos que cometíamos nosotros, nos empataban el encuentro, qué sé yo. Pero se notaba que puliendo cosas, ajustando tuercas, como se dice, se podía conseguir el objetivo y se está consiguiendo de la mejor manera. Lo que yo siempre opino, o yo, como les digo, desde la óptica de hincha de Trinidense, a partir de 2007, es cuando lo vi en vida por primera vez en primera división, yo calculaba cuántos puntos tiene que hacer un equipo para seguir en primera. Y calculaba así, porque en 2010 empecé a calcular, la verdad. En 2007 sí sufrí el descenso, aquel partido contra 12 de octubre, que fatídico, que ni quiero acordar, ni creo que nadie acá se quiera acordar. ¿Y por qué? ¿Cuántos puntos hicimos? Y el promedio era hacer los 22 puntos para arriba. O sea, jugar esos partidos, los partidos que jugás, hace un poco más de puntos. Si jugás 19 partidos, hace 20 y pico de puntos. Si jugás 10 partidos, hace 13, 15 puntos. Eso ya da para empezar. Y promediando así, el equipo de Triqui ahora pasamos ya los 20 y tantos puntos, más que cumplido la campaña en la apertura para lo que es el equipo. Si bien, si tenemos aspiraciones más serias, podemos, obviamente tenemos que sumar los 30 para arriba. Ya pasó, se puede volver a repetir. En 2023 pasamos esa línea de manera impecable y se puede volver a dar. ¿Por qué no? Eso es lo que se ve, porque se ve compromiso, se ven las ganas, se ve también los cambios cuando tiene que haber y el buen juego. Porque no es que Trinidense gana por coincidencia de la vida, por suerte, de pedo, de chiripa, como se dice. No. ¿Saben qué pasa de chiripa? A veces de chiripa nos empatan, a veces perdemos de pedo. Pero cuando ganamos, ganamos bien. Y eso es algo que rescato muchísimo. Y más con rivales de este índole. Que si bien me dirán, no, pero este Nacional es el peor de los últimos años, sí. Pero venía a golear 4-0 a Luqueño. Un equipo que venía en alza, que el año pasado clasificó a Copa Libertadores. Si bien no clasificó, no siguió en la Copa, pero no es poca cosa. Tiene nombres en la plantilla de Nacional, hay nombres con jerarquía y no es fácil ganar, no hay que hacer de menos nunca. Las victorias se celebran y se aprovechan, sobre todo se aprovechan, se disfrutan. Como ya les dije, fue un partido que merecidísimo lo de Triqui. Tuvimos prácticamente control. Si bien en los primeros 5 minutos recuerdo 2 remates de Nacional que controló Zamudio y me quedé un poco, ojo, pero quedó ahí. Triqui tuvo lo suyo, llegadas, como siempre Camacho tratando de meter pelotas al vacío. Hoy lo vi a Neymar, yo que siempre también lo critico, pero cuando se hacen bien las cosas hay que decirlas también. Hizo un buen partido Neymar, lo noté más, sobre todo preciso, porque yo creo que sus ganas no se negocian, sus ganas siempre están, pero ya saben, con ganas no conseguís nada. A las ganas tenés que ponerle precisión, rectitud, compromiso, responsabilidad, temple. Hay muchas cosas que te tienen que dar, un cúmulo de cosas para que el jugador pueda conseguir su objetivo, por decir así, pueda cumplir la tarea.
porque no es fácil. De acá criticamos, pero no es fácil. Como ya les decía, Neymar hizo un buen partido hoy, un partido más que correcto. Controló bien las pelotas, lo vi más movedizo, tirando las diagonales, como se dice, y cumplió. Y no hace falta meter un gol para cumplir, no hace falta meter un gol, no siempre. Ahora mismo, hablando de goles, Cuca Román es el que viene inspiradísimo, convirtió un golazo la fecha pasada ante Libertad y ahora volvió a convertir otro gol para suerte nuestra. El segundo tiempo fue un inicio soñado y entramos prácticamente con el gol a favor, y a los 48 minutos ya Cuca puso el 1-0 tras una jugada que inició justamente con Neymar. Álvarez da el pase para Camacho, como siempre dando esos pases filtrados venenosos que duelen al rival, y da gusto así cuando Cuca aprovecha y la manda a guardar. Da gusto cuando tenemos efectividad, porque eso es lo que siempre nos falta, parece, ese toque final. Y Cuca viene tocado por la varita, convirtió el golazo, el 1-0 que abrió el partido ya prácticamente a nuestro favor, porque ahí Nacional se desesperó, salió a buscarlo con sus armas, nosotros con los nuestros, teniendo la pelota. Zamudio, cada que la agarraba, se acomodaba en el pasto, hacía unos segundos. Es válido, está súper bien. Esa es la virtud, ese es el jugador inteligente, el aprovechar los tiempos, el no desesperarse, el no ir por todas así cuando estamos ganando. Porque no todo es, vamos a liquidar así a la Bartola y ya estábamos a desarmarnos atrás, no. Hoy el equipo estuvo bien, los centrales estuvieron bien. Vera salió lastimado, esperemos que no sea nada grave, entró a Silveira. Y el partido más tarde, como tenía que haber pasado, porque tuvimos más chances que no pudimos concretarlo antes. Hubo un penal a nuestro favor, que el penal generado por Pícoro, que entró muy bien al partido, por cierto, y se hizo justicia para Pícoro, ya merecía el gol hace muchas fechas, hace mucho tiempo. Llega por el costado izquierdo del arquero, del arco rival, le chuta la pelota y el jugador de Nacional se tira y lo toca con el codo, penal indiscutible, y nada, lo manda a guardar, lo chuta de manera excepcional, por cierto, el penal, como hay que chutarlos. Pone el 2-0 merecido para su cuenta personal, para que gane confianza y vuelva a, como ya les dije, la confianza, y vuelva a la senda del gol. Y nada, gente, ganamos 2-0. En lo que uno, si mira el resumen, parece un trámite, pero no es tan así. A veces nos cuesta liquidar el encuentro, por suerte casi sobre el final ya lo pudimos hacer. Luego hubo un gol de ellos que se invalidó por mano del rival, nada que objetar, por cierto, el VAR estuvo bien. Y nada, acá voy a pasarles a leer las posiciones de los equipos. Arriba está caliente la cosa, con Libertad con 32, con 37 puntos, disculpen. Libertad con 37 puntos, Cerro tiene 34, Guaraní tiene 32, Olimpia 30, y ahí venimos nosotros, ojo Olimpia, te pisamos los talones, Olimpia. 28 puntos, estamos a 2 puntos de Olimpia. Nos conviene que Libertad gane, que Olimpia se quede y que se siga quedando y que nos sume lo más si es posible en estos 3 partidos. Y nosotros, ¿por qué no aspirar a un cuarto lugar o a un tercer lugar si es que se dan las cosas? Guaraní también está ahí alicaído, nos toca contra Guaraní la última fecha. Y hablando de rivales, la siguiente fecha nos toca contra Recoleta, un partido de 6 puntos, 9 puntos, el partido clave de entre estos dos que nos quedan, Guaraní y Recoleta. Creo que este es el partido clave, hay que ganar como sea, porque hay que quitarnos la espina de la fecha anterior, de la rueda anterior, que no pudimos ganarles a Recoleta en nuestra cancha. Y vamos a jugar en el estadio Luis Salinas el lunes 26 de mayo, este lunes a las 7 de la tarde. Así que duelo clave, Ojo, muchachos, este es el partido, hay que ganar como sea. Ganamos este y no les pido nada. Después que contra Guaraní, que pase lo que deba pasar, pero este partido, por favor, muchachos, ganémoslo, cerremos bien. Si es posible ganar los dos siempre, toda la vida, pero firmo ganar este, por favor les pido. Un esfuerzo más y no pedimos más, ya quedan 2 fechas nada más para terminar el torneo. Y nada, antes de despedirme, quisiera mandar mi condolencia a la familia de Luis Cantero, jugador de Trinidense que supo defender los colores
los años del 95 hasta el 2005, tengo entendido. Creo que consiguió un ascenso también y nada. Mis condolencias para la familia de Lucho, que supo defender con honor los colores de Triki y era un fanático más, era un hincha más y lo va a estar alentando siempre y esta victoria es para él sin dudas. Mandarle mis condolencias, como ya dije, a la familia y un abrazo fraterno trinidense a todos los que llegaron hasta acá. Agradecerles por el aguante de siempre